Y bueno, desde las instalaciones de los 12 cimientos, dándote la bienvenida y agradeciendo tu presencia en lo presencial, como de igual manera a quien se vaya uniendo a esta transmisión. Bienvenido seas a Familias en Recuperación, aquí en los 12 cimientos. Mi nombre es Héctor de León, presidente de la asociación, y pues con la más sincera gratitud de poder compartir pues ya cada semana estos momentos. Que seguro estoy que poco a poco vamos entendiendo esta problemática de la enfermedad, del alcoholismo, de la drogadicción y que como a través de las semanas, el reflexionar con nosotros mismos, pues nos vamos recuperando. Y de igual manera, pues mandarle un saludo al padrino José Ángel del Grupo Jóvenes en Libertad, en el cual pues seguimos en esta cruzada, en esta alianza de esta terrible y triste enfermedad. Y bueno, el día de hoy el tema es el pensamiento rígido. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que nos trae o nos contrae serios problemas? Se considera que todos actuamos para bien, en la gran mayoría. Las familias, no puede decirse de otra cosa, su pensamiento es, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi familiar? Llámese esposo, esposa, hijo o de la índole que sea su familia. Cuando se ve abrazado de esta problemática y no saber qué hacer. Y lo hablamos muchas veces. Y empieza ese caminar, esa búsqueda de solución a un problema que está muy distante de comprender y muy distante de que la familia por sus propios recursos pueda solucionar. Y realmente no lo soluciona. Pero si es una proveedora del medio, de buscar una institución que favorezca a su familiar, de buscar un organismo que esté enterado de la problemática y que tenga la experiencia en la misma. Y la familia empieza a buscar, pero antes de buscar, ¿cuánto tiempo se la pasó pensando en esta terrible situación? ¿Y por qué a veces se tarda tanto en buscar ayuda? ¿Por qué hasta que el problema está muy avanzado la familia busca ayuda? Y es algo muy repetitivo en las familias que vivimos esta situación. Lo hemos hablado de que pues da miedo, el miedo abraza y es un mal consejero, empieza a hablar y empezamos a tener pensamientos de una y mil formas que nos pueden llevar a una búsqueda a veces tan equivocada, ¿no? Experiencias una y mil en el sentido de que antes de buscar, y ya por la información que se tiene dentro de los centros de rehabilitación, y se empieza a juzgar, a criticar, todos por igual. La información que se puede tener de un organismo, de una institución, está basada en terapias y en acciones de hace años, que yo considero posiblemente en algunos lugares se dé de esa manera, pero no es el tema de nosotros. En los 12 cimientos y en Joven Libertad, pues tratamos y buscamos que sea respeto a la dignidad, el derecho humano. El que si una persona enferma o una persona adicta, pues ya llegó con bastantes daños psicológicos, emocionales, algunos con problemáticas físicas, pero el mayor daño es la falta de fe, o sea, no creer en algo que los pueda ayudar. Entonces son las áreas a trabajar, son las áreas a empezar a invertir ese tiempo, día a día, día con día. Y como lo dice el libro del pastor Ben Chimal, vencer cada día. Vencer cada día. Cada día ser mejores. Tiene que ser motivante, que todos los días tenemos que ser mejores. Sí se tiene que buscar, aparte de una motivación, es una conexión.
No nada más la sobriedad se refiere a dejar de consumir, la sobriedad se refiere a dejar de consumir y buscar la manera de dejar de sufrir. Pero para dejar de sufrir tenemos que buscar el origen, las raíces de la problemática la que nos llevó a este tipo de situaciones. Y precisamente en el libro de Vencer Cada Día los temas son de esa manera, tratar de que sean sencillos, explicables y que los podamos comprender, que los podamos analizar y podamos reflexionar, pero lo más importante, ponerlo en práctica. Porque no sirve de nada leer muchos libros y practicar nada. Te vuelves una persona llena de intelecto, entonces empiezas a crear un pensamiento rígido, el que crees que sabes mucho, pero el resultado no va acorde con el conocimiento. Y el objetivo, aparte de mantenernos limpios de sustancia, buscar la sobriedad, es que lo que vamos aprendiendo, lo que vamos adquiriendo como conocimiento, se esté poniendo por práctica para que de la mano se vaya viendo un resultado al pasar los días. Ese es un objetivo o meta. Pero tenemos muchas veces que ver qué es lo que obstaculiza la recuperación de cualquier persona, y en este caso de la familia. Para mis hermanas que están en este proceso aquí en los 12 cimientos y sus familiares, tenemos el cuestionario que lo daremos después de la primera diapositiva para que el fin de semana que vienen a visitar a su familiar, pues también veamos cómo la familia sí va comprendiendo esta situación y vamos de la mano, tanto la institución como el familiar y los tutores, los representantes de los mismos. Ha sido tan difícil en los años de estar día a día luchando para vencer esta terrible enfermedad, este terrible proceso, y que las familias no se interesen en qué estamos viviendo, contra qué estamos luchando, contra qué nos estamos enfrentando. Y pareciera que las luchas son externas, pareciera, cuando en realidad las luchas son internas. Cuando en la mente se empieza a crear un pensamiento obsesivo, y que la semana pasada hablábamos de la neurosis compulsiva, entonces la familia se vuelve rígida en sus ideales, y créanmelo, muchas veces traen ideas de cómo tenemos que tratar a su familiar dentro de la institución. Nos sugieren muchas cosas, y yo no digo que sean buenas, pero ya las instituciones tenemos un delineamiento. Las instituciones ya tenemos un modelo de servicio. Y no podemos estar cambiando el modelo según el miedo o el pensamiento de temor que puede tener un familiar. Las preguntas recurrentes hacia mi persona es sobre los golpes, sobre los daños, sobre muchas situaciones. Y créanmelo, al principio, pues un enfermo puede decir muchas cosas cuando no está dispuesto a recibir el tratamiento. Lo paradójico de todo esto es que la familia, en su desesperación, en su impotencia, crea la institución y el reglamento. Sucede algo, la familia empieza a experimentar ciertas emociones, a veces la culpa, a veces el sentimiento de culpabilidad, y eso le empieza a generar pensamientos y que se quedan permanentes, rígidos, y se empiezan a argumentar muchas situaciones. Desde ese momento la familia ya no nos está ayudando con el proceso de restauración. Desde ese momento la familia empieza a crear un obstáculo en la recuperación. Lo he compartido muchas veces que al principio regularmente la mamá es quien enfrenta la situación. Regularmente es quien toma la iniciativa y enfrenta la situación.
Y en su desespero, pues dicen, el tratamiento es de 1 año, le firmo 3, 4, 5, porque ya no sé qué hacer con mi familiar. Pero uno sabe de antemano qué es impotencia, qué es frustración, qué es enojo, qué es un malestar recurrente. Y que en la cabeza, en la mente se empezó a crear un pensamiento rígido de pero, y empiezan muchas veces se puede decir en la amenaza de que si no te deshaces de tu problema, si no dejas de consumir, si no dejas de hacer esas cuestiones, te voy a anexar, te voy a guardar, te voy a encerrar. Entonces se le está creando a su propio familiar el trauma de que una institución es un encierro. Y cuando llegan a la institución, cuando llegan al organismo, su pensamiento es, me encerraron. Entonces el mismo usuario o la usuaria en su mente creó un pensamiento rígido de encierro. Me niego a la ayuda, me niego al tratamiento, me niego a la recuperación. Por eso es que se habla, no. Es más, si supieras que en los 12 cimientos están hasta de vacaciones, duermen bien, se bañan diario, comen diario 3 veces al día, hasta dulces tienen, 4 me dice mi hermano, imagínate, 4 veces más los dulces. Y ¿qué más te puedo decir? Hacen ejercicio, no se nota, pero sí lo hacen. Pero lo más importante, empiezan a vivir su libertad de pensamiento rígido. Porque el pensamiento rígido empieza a dejar de serlo cuando la mente empieza a reflexionar que estoy aquí porque necesito ayuda, porque lo que venía haciendo no era nada agradable. Primero, para sí mismo. Segundo, para la familia, que debería de ser primero. Pero ahí dentro del programa de Alcohólicos Anónimos dice que la familia después. Luego daremos esos temas. Y tiene algo de importancia, porque la familia después piensa por sí misma. O sea, ¿qué quiere decir esto? La familia empieza a crear un pensamiento, pero ahora que salga, trabajo, escuela, aquí mis hermanas que tienen hijos, que ese es el mayor escudo humano, los hijos. Ese es el mayor justificante de ya no me quiero recuperar. Muchas, no, me voy porque tengo que cuidar a mis hijos y al poco tiempo regresan peor que como se fueron. Y no te lo digo nada más en los 12 cimientos, en todas las instituciones de recuperación. Y sucede en el propio hogar, porque son promesas que el usuario o el interno no puede cumplir por su incapacidad mental, que eso se va a ir recuperando con el tiempo, con la constancia y la reflexión de lo que día a día se está aprendiendo. Conocimiento adquirido, conocimiento practicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estar en un proceso se tiene que compartir la libertad de pensamiento para que deje de ser rígido. Primero, ¿qué será más encierro? ¿Mantenerse en el consumo o mantenerse desintoxicando? ¿Y la familia cuál es su mayor encierro? El estar sufriendo porque su familiar está en un proceso de restauración, o estar pensando si hice bien o hice mal en ingresarlo. ¿Cuántos pensamientos? Y de todos los pensamientos se va a atrapar uno solo. El problema es que cuando a la familia lo atrapa el pensamiento culposo, de ahí empieza, fíjate bien, empieza a dudar de su propia decisión. Y para que ¿cómo le puedes hacer para liberar ese pensamiento? ¿Cómo lo puedes hacer? El problema es que
en el silencio de uno mismo, ahí lo mantienes y ahí lo tienes. Hay un miedo, hay un temor de expresarlo, porque aparece la vergüenza. ¿Hice bien o hice mal? Y a veces necesitas un empujoncito. Y si alguien tiene ese pensamiento, te voy a decir algo. Si tu familiar en el mundo exterior, donde se dice que hay libertad y donde fue donde realmente la gente se esclaviza, hiciste bien. No te sientas con culpa. Más bien, siéntete contento o contenta que tomaste una buena decisión por ti. Porque cuando ingresan veo el descanso de la familia cuando dicen, nos vemos. Se le encargo como a la niña de sus ojos. Le dije, no, pues la niña de mis ojos, ya usa lentes, descuidé mis ojos. Entonces es donde vamos a requerir de un poder. En el pensamiento rígido, en el libro del pastor Ben Chimal, en la primera diapositiva, dice, la negación persistente llega a crear en el adicto un pensamiento rígido, que le hace muy difícil la idea de contemplar la posibilidad de vencer su adicción. No obstante, confrontar la verdad, la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad puede conducir a cualquier adicto por la vía de la libertad. Entonces, pregunta familia, es pregunta personal. ¿Hiciste mal en ingresar a tu familiar? De ninguna manera. Fue lo mejor que pudiste haber hecho. Fue lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Por qué? Porque se dice la negación. ¿Se acuerdan que hablábamos de la negación? ¿Cuándo el consumidor, cuándo el adicto va a decir, sí tengo problemas con mi manera de consumir? Lo llega a decir cuando ya la familia casi le da un infarto. Pero no creas que porque el adicto vea esas circunstancias de que casi a la esposa, al esposo, al padre, a la madre o a los hermanos, casi les da un infarto por su conducción en la vida, lo va a hacer por eso. No te engañes. Pero sí te puede decir, mira mamá, por esta que voy a cambiar. No va a cambiar. Por esa no va a cambiar. Ni por la otra. O sea, por ninguna de las dos. Te lo juro por mi abuelita que ya está en el cielo. Tampoco va a cambiar. Ni bueno, aquí le dirán, ¿y quién te asegura que está en el cielo? A lo mejor está en el infierno, estás jurando por algo que tú ni siquiera puedes vivir. Y cuando al adicto le empiezas a derrumbar su pensamiento rígido, la reacción va a ser la siguiente, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Cuando el adicto empieza a ser confrontado, empieza a experimentar el miedo, la tristeza y el enojo. Y por ende se va a irar de tal manera que va a llegar al punto de la ira. Y yo creo y estoy convencido que la gran mayoría de las familias que tienen un familiar con un tipo de adicción, de este tipo de drogas, entonces ha experimentado altos niveles de agresividad en su hogar. Y la familia psicológicamente ha quedado con daños. ¿Cómo vamos a salir de eso? Entonces, si la negación persistente llega a crear en el adicto un pensamiento rígido, no cambia, que se puede decir obsesivo. Yo no tengo problemas. ¿A quién le afecta? ¿Cuándo va a aceptar que tiene un problema con su manera de conducirse en la vida? Con el daño que está propinando en el entorno. ¿Cuándo lo va a aceptar? Cuando alguien le pueda presentar el problema. Y va lo mismo a la familia. Cuando la familia está obstinada, está obsesiva
o tiene un pensamiento rígido. Es que sí, mira, yo creo que si le echas ganas, mira, tú puedes, échale ganas. Esto es cuestión de 360 de San Juan. Bueno, es que me han dicho que no diga nada más, ¿sí? O bueno, es cuestión de yemas de los dedos, ¿sí? Para que me entiendan. Ándale, esto es cuestión de producto de gallina, ya me ayudaron. Y el adicto dice, a ver, si fuera producto de gallina, ¿por qué no respetas a mi mamá? A ver, ¿por qué no la respetas? ¿Por qué andas de mujeriego? A ver, si fuera cuestión de producto de gallina, ¿por qué siempre andas neurótico? Si fuera producto de gallina, mamá, ¿por qué estás con este señor que nomás nos hace daño? Ya tengo 35 y no cambias, mamá. Sigues con el mismo. Dame un papá nuevo y renovado, ¿no? Aunque sea de Reyes Magos. Tómalo como mofa. Pero el pensamiento es, ¿por qué se le pide a alguien lo que alguien por sí mismo no puede cambiar? Si una adicción no nace, se hace. ¿Cómo fue que se hizo? Porque la familia, como no consume, su pensamiento rígido es que yo no tengo tu problema. Y hay veces que la familia se vuelve sensiblera. ¿Sí conocen el sentimiento sensiblero? De, ay, pobrecito, hay que echarle la mano, está todo tontito. Esa es una emoción sensiblera, producto del miedo. Lo más importante eres tú. Échale ganas. ¿Seguro? Cuando las personas creen que están mejor que un adicto, creo que están en las mismas circunstancias, en diferentes hemisferios. Nada más. O en diferentes, a veces hasta dicen que cada cabeza es un mundo. Y yo digo que cada cabeza tiene sus sesos y sus pensamientos, pero pertenecemos a un mismo mundo con diversidad de ideologías. Entonces, si el pensamiento rígido es la negación persistente y que llega a crear en el adicto un pensamiento rígido, o sea, no voy a cambiar porque así nací y así me moriré, así soy y qué, además es mi vida. ¿Cuántas se le ha soportado a un adicto? Es mi vida y yo sé y lo peor de todo que dice su pensamiento es, yo sé lo que hago. Eso es para los que conocen del consumo. ¿Sí? Yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Y ve cómo quedaste, yo sé lo que hago. Luego cuando llega el paniqueo y por ahí, ahí están. ¿Dónde que no los veo? Ahí están. Detrás del teléfono, ahí están. Es mi vida. Mira, ahí hay arañas, mira cómo suben las arañas, mira. Y cuando empiezan con él, a esos niveles tenemos que llegar para realmente buscar ayuda. Cuando ya ha avanzado de tal manera la adicción que a veces, si hay momentos en que ya no hay reversa. Qué difícil es contemplar la idea y la posibilidad de vencer su adicción. Llega el momento que la persona dice, pues es que ahora no puedo. Por eso se requiere de las instituciones.
Porque por muchos intentos que se hagan en el mundo libre, se necesita de la casa de encierro. Que te vuelvo a decir, aquí no hay encierro. Es un proceso de separación de la esclavitud a la libertad. Y hemos logrado que aquí mis hermanas empiecen a contemplar que aquí están libres. Libres de pensar, ¿por qué me equivoqué? Libres de pensar, ¿cómo es que llegó esto a mi vida? Cuando en realidad muchas veces fue repudiado. Yo no voy a ser como esta, o yo no voy a ser como este, o yo no voy a hacer y yo no voy a hacer. Y cuando abres los ojos te das cuenta que ya te pasó, ya te atropelló y ahora estás respirando de milagro. Porque ese es un pensamiento muy rígido. A mí no me va a pasar. Entonces dice, no obstante, confrontar la verdad, la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad. Te hablaba muchas veces, la recuperación no es religión. La recuperación sí se requiere de una especie de fe, de una creencia en Dios, como tú lo entiendas. Para nosotros, pues conocemos a Jesucristo. Tú puedes creer, yo no te puedo obligar a que creas en el Dios que yo creo, pero más sin embargo, creo que ya lo pude decir bien. Sin embargo, es que me descubrí, que luego cuando me pongo el cabello enfrente se me van las ideas. Necesitaba de un Dios. Ahora yo te pregunto, familia, ¿cuál es el Dios que tú sigues? El Dios que realmente te libera el pensamiento rígido y se tiene que cambiar y modificar. A veces me decían, es que eres bien cuadrado, no cambias, no terco, estás viendo los resultados y no cambias. Y la respuesta es, pues si me amas, me aceptas tal y como soy. Pues ya te aceptamos, pero ya no dañes. Y la ayuda de la comunidad. Te compartía, alguien que no ha tenido el problema, ¿te puede ayudar? Difícilmente. Alguien que no ha sentido el rigor de este problema, difícilmente va a tener empatía en tu dolor y tu sufrimiento. Difícilmente te va a agarrar de la mano o te va a dar un abrazo de todo corazón, un beso en la frente y decir, sí hay una solución. Sí hay una solución. Sí salimos, no sales, salimos, vamos juntos. Pero con esa misma pasión, o con la mitad de la pasión, con lo que muchas veces se buscaba autodestruir, aquellas personas que han salido y que hemos salido, somos capaces de abrazar un padre, una madre, un hermano, a un adicto, abrazarlo y decirle, no importa lo que hayas hecho, cambia tu manera de pensar y tu vida va a ser diferente. Vas a encontrar esa libertad por la que seguro estoy que en los primeros meses que caíste en esta problemática, empezaste a clamar por regresar a tu vida de antes. Pero te fuiste alejando, te fuiste yendo, te fuiste extraviando y llegó el momento que ya no sabías ni dónde estabas, ni con quién estabas, ni cómo la vivías. Y eso llevaste al hogar. Y ahora la familia está en las mismas condiciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? ¿A dónde tengo que ir? Familia, sabemos lo que hacemos. Y nos seguimos preparando. Y tenemos que seguirnos preparando. Tenemos que incrementar nuestra fe. Basado en las obras. Y las obras es que estas jóvenes y los jóvenes que están allá en libertad encuentren la libertad dentro de una institución, no es allá afuera. Familia, quizá tú tengas la capacidad de sortear la vida allá afuera, pero los que llegamos a una institución, tarde o temprano esa capacidad se volvió incapacidad de sostener una relación genuina con otra persona. Y muchas veces dentro del hogar ya no se podía sostener una relación genuina, ni ser tolerante, ni paciente, ni con papá, ni con mamá, ni con los hermanos, ni con los vecinos, solamente con los iguales, consumidores.
y conocer el dolor y el sufrimiento y conocer cómo esa familia, una madre, un padre, se van consumiendo, se van entristeciendo y muchas veces hasta le salen canas prematuramente de tanta angustia y de tanta preocupación, de cuántas noches de desvelo, de cuántas noches de agobio, de angustia, y dónde estará y qué estará haciendo. Y lo hemos dicho al cansancio, se escucha una sirena de la manera o de la índole que tú quieras y el primer pensamiento temerario es, dependiendo si es sirena, no le haya pasado algo a mi familiar. Si es de patrulla, ¿qué habrá hecho este desgraciado, desgraciada? ¿O cuántas veces te tocaron la puerta y te dejaron ahí a tu familiar? Y se echaban a correr sus amigos por miedo a que lo regañaran. Ya me lo volvieron a enviciar, ya me lo volvieron a sonsacar. Y muchas veces la familia no sabe que al que llevan fue el que sonsacó, pero terminó así, de aguilita volando. Eso es lo que comprendemos, padres, eso es lo que comprendemos, adictos. Eso es lo que comprendemos como seres humanos ya sensibles a la problemática que existe. No pensamos que somos los salvadores del mundo, no lo somos. Somos portadores solamente de un mensaje de ayuda. Sí podemos. ¿Qué te hostiga, familia? Bueno, conducir a cualquier adicto por la vía de la libertad. Imagínate, qué hermoso es ser parte de ser conducto de un adicto o de una esposa o de un esposo, de un hermano, de un padre, de una madre, ser conducto a la libertad emocional, a la libertad de pensamiento, a la libertad del estrés que produce tanta angustia, tanta preocupación. Déjame decirte que cuando charlamos y que me toca y me da la oportunidad algún familiar y estamos platicando y ver esa cara rígida, esa cara así, así que demuestra todo ese enojo, y después de media hora se empieza como a aligerar así. Y empiezas a hablar y decir, es que mira, tú ves esto, y platicamos. Y ahí nos la vamos llevando y así, como remano, poco a poquito. Y vas viendo en el rostro cómo se disipa esa tensión. Y empiezas a ver cómo terminamos en unas carcajadas muchas veces. Imagínate estar con unas carcajadas en medio del dolor y el sufrimiento que produce este problema. Sí existe, pero a veces el pensamiento rígido es incrédulo. Entonces, si vamos por la vía de la libertad, yo te invito a que contestes el temario, o las preguntas, perdón. ¿Cuál es el tema de la plática? ¿Quién es el autor del libro a comprender? ¿Qué entendió de la primera diapositiva? Esto es para todas las familias de los 12 cimientos, y considero que ya se está aplicando en Jóvenes en Libertad. Y si todavía no se aplica, si tú eres familiar de Jóvenes en Libertad, haz tu cuestionario y cuestiona también a tu familiar. ¿Qué has aprendido en esta semana? ¿Qué temas han mirado? ¿Qué pasos han visto? Si gustas, puedes llamarme, puedes mandarme un mensaje. La próxima semana pondremos una diapositiva, pero ahí está en la página mi número telefónico. Puedes mandarme un WhatsApp. Y estaré atento para contestarte cualquier pregunta, discernirte cualquier duda o ampliarte el problema para que te acerques más, ¿ok? Entonces, y hacer el resumen de la diapositiva. Y para nosotros aquí, pues poner simplemente el número del familiar para guardar el anonimato. Si ya entendimos que el pensamiento rígido nos priva de la libertad, pues entonces vamos a entender que en otras cosas, la rigidez de pensamiento impide a la persona común contemplar la posibilidad de admitir un comportamiento sutilmente
criticón, chismoso, dudoso, incluso hipócrita o mentiroso. Estas características las tendrá el consumidor. Estas características las tendrá el adicto. Pero estas características de volverle a creer a tu enfermo, ¿acaso no las tiene la familia? Creer, creer y creer. Y no se trata de no creer. Muchas veces los jóvenes se quejan, es que en mi casa no me tienen confianza. Claro que no te tienen confianza. Pues si te dejaban solo y se desaparecían los productos electrónicos de tu casa. Muchas veces. Entonces, en esta diapositiva dice, en otras cosas, la rigidez de pensamiento impide, o sea, está muy cerrado así, esclavizado al pensamiento. Impide a la persona común. ¿Qué es una persona común? Contemplar la posibilidad de admitir un comportamiento sutilmente criticón. ¿La familia será criticona? Basta con que algún tiempo, mientras no teníamos el problema, que decíamos, a mí no me va a pasar lo que a esa, a mí no me va a pasar lo que a ese, a mí no me va a pasar lo que a mi familiar con sus hijos. No, hombre, qué bárbaros. Mira, si hubieran sido mis hijos, cuando tenías control sobre los infantes, ¿cómo controlabas a los infantes, papá o mamá? Si eres papá o mamá de un adicto, ¿cómo lo controlabas? ¿Con amor? Pásale, mi amor, siéntate a la mesa, vamos a comer. A ver, hoy te toca a ti la oración para bendecir los alimentos. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos provee de alimento. ¿O cuántas veces no aportas nada, pero cómo tragas? ¿Cómo era la relación de familia? Al infante lo llevabas a la escuela y le decías, y hacías una pequeña oración antes de salir de casa, que Dios bendiga tu entrada y tu salida y te libre de todo obstáculo, de todo mal, que proteja a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, y llegar a la escuela y bendecir la escuela. Bendecimos esta escuela para que todo el estudiante se mantenga en la enseñanza y sea respetuoso de sus maestros, de la institución. ¿O cómo ibas a la escuela? ¿Cómo llevabas a tu familiar a la escuela? Esto viene desde abajo, desde los ideales, desde la enseñanza, desde la cultura, desde un hogar. Entonces imagínate, en cada institución, en cada escuela, en aquellos tiempos cuando a mí me tocó ir a la primaria éramos hasta 50 alumnos. No sé, a ustedes quizá ya ahorita ya como son de paga, pues son de a 20, 25 personas o más, poquitos. Pero yo creo que en las escuelas federales sigue siendo de bastantitos. Entonces imagínate 50 pensamientos diferentes en una misma aula con un solo maestro. La verdad hay que respetarlos y decirles que Dios los bendiga porque la verdad hay que tolerar. Con temperamentos diferentes, con ideologías diferentes. Pequeños. Entonces fue creciendo. Entonces cuando se llega a la secundaria, cuando ya empieza a llegar unos pensamientos diferentes, cuando empiezan a llegar los deseos naturales del ser humano, en ese momento, ¿hasta dónde tu pensamiento libre con tu hijo, tu hija, tu familiar era satisfactorio y era de felicidad? ¿En qué momento cambió el pensamiento y empezó a ser rígido? Empezó la crítica, empezó el chismorreo, empezaste a dudar, incluso a ser hipócrita. Hipócrita es pensar, sentir, hablar
y actuar de una manera diferente en un mismo instante. Cuando hablas de amor y estás odiando a las personas. Cuando hablas de que todo está bien en el hogar y acabas de tener una discusión. Cuando hablas de amor a tu familiar, cuando está en la escuela, oh mi amor, vamos a la casa, y pasando la puerta, wow, empiezan los gritos, empiezan las discusiones. Es un entorno bien diferente el que vives en la calle, el que vives en el hogar y el que vives de una manera individual. O mentiroso. ¿Cuál es tu verdadera personalidad? Y el adicto tiene todas las personalidades, en su gran mayoría la que le conviene en el instante. Donde puede dominar a través del enojo, va a dar esa cara. Donde puede dominar a través de la sutileza hipócrita y conmiserada forma de ser, va a dominar. ¿Dónde se aprenden? ¿Dónde son esas escuelas? ¿Dónde se aprendió a vivir sutilmente con la crítica, con el chismorreo, ser dudoso de todo? Puede ser. Oye, mira, vamos a caminarle por aquí. Puede ser. Y si vive en la duda. ¿Desde cuándo no tienes la paz? ¿Desde cuándo la duda te ha arrancado la paz, la tranquilidad, la serenidad mental y la tranquilidad emocional? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaste a argumentar que todo estaba bien cuando se estaba derrumbando? O cuando ya estaba hecho un desorden en la vida. Y tenías que fingir que tenías que ser. ¿Cuántas mujeres dicen, es que no me deben de ver débil porque tengo que ser la fuerte, cuando por dentro tiene un sismo de 8.5 grados? Cuando tiene que soportar la problemática del familiar, puede ser un hijo o una hija, y aparte la problemática del cónyuge y su propia existencia. Y se empieza a vivir en la mentira. Y recuerda que el adicto es la mentira andando. Recuerda que el adicto llega al tiempo que no sabe lo que es lo verdadero y lo falso. El día de hoy yo te quiero decir en qué momento te extraviaste en la vida y ya no puedes regresar al punto de iniciación que se llama verdad. Que ya no puedes caminar en la verdad, ya no puedes caminar en el respeto a tus propios ideales y tu propia personalidad. Y es lo que tenemos que enseñarle a cada uno de estos jóvenes. Es lo que cada día, vencer cada día, es el pensamiento rígido. Y el primer pensamiento rígido es que estoy encerrado. No. En la institución estás en libertad para regresar y decir, desde aquí empecé a pensar de esta manera y mis resultados son estos. La adicción es un síntoma de un mal profundo. ¿En qué momento el ser humano se abrazó de la soledad y se empezó a aislar de las cosas importantes de la vida? Los valores familiares. La base fundamental de la sociedad. Esa es una investigación de todos los días. Y créeme, que cuando empiezas a conquistarte, fíjate bien, a conquistarte, y te dije bien la palabra correcta, cuando empiezas a conquistarte quiere decir que nunca lo tuviste. Y cuando reconquistas es que lo tuviste y lo extraviaste. Pero lo más hermoso que puedes tener en la vida se llama libertad. Y cuando un adicto logra su libertad, la familia empieza a aprender y emprender un nuevo camino. Y se siente satisfecha porque dice, valió la pena hacer el esfuerzo de llevar a mi hijo, de llevar a mi hija, de llevar a mi esposo, de llevar a mi esposa a ese lugar. Sí adquirió los suficientes beneficios que da la enseñanza en una institución como esta. Y que el día de mañana pueden decir, soy libre. Libre del pensamiento que un día tuve
de que así nací y así me moriré, de que así soy y acéptenme, y poder decir, este soy el día de hoy. Pero más que nada, tener ideales fijos, basados en la ayuda de Dios y la comunidad. Se llaman valores. Entonces, si nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir es innata, quiere decir que todo lo demás puede ser modificado y todo lo demás puede tener una sumisión y que se llama dominio propio. Pero cuando el pensamiento domina al ser humano, entonces no hay libertad. Solamente hay momentos de alegría. Y bueno, pues esa sería la segunda diapositiva, el mismo cuestionario, bueno, el tema de la plática, pero aquí ya sería, ¿qué entendió de la segunda diapositiva? Su resumen y número de familiar. Y vamos a mandar saludos el día de hoy a Anayeli Hernández, Elsie Fari, Maribel Plasencia. Maribel Plasencia se me es conocido. ¿Sí es la que yo pienso? Saludos, prima de mi esposa y por ende familiar, somos primos. Moms Caballero, te espero el domingo, te espero con tu familia, con toda la caballería, porque como son caballeros, pues toda la caballería, aquí los esperamos. Y si te puedes traer a tu mamá también, le damos permiso de que venga un ratito para platicar con ella. Con ella quiero tener una charla personal, una consejería de unos 30, 40 minutos y será muy agradable. Queda grabado. ¿Okay? Rosario Morales, pues por ahí contesté tus preguntas, no he podido contestar el llamado, bastante trabajo, pero más que nada con una intención. Estamos creciendo como familia, como usuaria, como institución y como hijos de Dios. Mari Montoya, Leti Mendoza y Ángel Regis, pues bueno, saludos para todos ellos, agradecido por su tiempo de que estén con nosotros, agradecidos que dan su tiempo, y pues aquí decirles que pues Dios los bendiga desde la ciudad más hermosa del mundo, Tula de Allende Hidalgo, la ciudad de los Atlantes, una ciudad milenaria, una ciudad con cultura, una ciudad que ojalá y un día le digan pueblo mágico. Y si no se lo dicen, para mí hay una magia en este lugar. Pues que tengas una excelente y bendecida tarde. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal y con más gente. Bendiciones.